Vamos a ver el tema de ego, personalidad y esencia. En este tema vamos a ver las diferencias, en qué se diferencia el ego de la personalidad y de la esencia. Poder diferenciarlos también en nuestro diario vivir, cuando se nos manifiesta a nosotros el ego o nuestros diversos defectos psicológicos, cuando se manifiesta la personalidad y cuando se manifiesta la esencia, la parte consciente nuestra. Y vamos a ver también un ejemplo práctico para entender un poco más estas diferencias. Comencemos viendo el ego. ¿Qué es el ego? El ego son todos nuestros defectos psicológicos. Tenemos defectos de todo tipo, de ira, de codicia, de lujuria, de orgullo, de envidia. Bueno, los 7 que se les llama los 7 pecados capitales. Tenemos muchísimos. En cuanto a la ira, tenemos bastante, de levantar la voz, de el resentimiento, el enojo y demás. Y así podemos ver que a cada momento se nos manifiesta algún defecto diferente. Todos esos defectos juntos son el ego, se les llama ego. Y podemos ver que durante nuestra vida se nos va manifestando o va tomando control de nuestras acciones, nuestros pensamientos, emociones, diferentes yoes, diferentes partes o personas que tenemos, también es una persona dentro de nosotros mismos. ¿Cómo fue creado el ego? A través de la fornicación. La fornicación es el derrame de la energía sexual. Y también se forma por impresiones no transformadas. Recibimos, por ejemplo, una noticia de algo o vemos algo que nos produce una impresión nuestra. Y si no transformamos esa impresión, si no pedimos a nuestra Madre Divina que nos elimine ese impacto psicológico que produjo, va a seguir estando, nuestra mente le va a dar continuidad y se va a crear el defecto psicológico. Y obviamente ese defecto psicológico va a usar energía sexual y va a atrapar energía, va a atrapar conciencia. Bueno, decíamos que hay montones de yoes o de defectos que constituyen el ego. Y en diferentes lugares y épocas se les ha denominado de diferentes formas. Por ejemplo, Jesús le llamaba pecados cada uno de nuestros yoes o defectos que en sus malas acciones peca. Y eliminando esos defectos logramos la acción impecable. Y eso es lo que enseñaba él, eliminar esos defectos. Bueno, en Egipto se le denominaba los demonios rojos de Set. Y bueno, con muchos otros nombres. Se lo puede encontrar como también demonios, como las sombras. Y muchísimas maneras más se le puede llamar, pero es lo mismo. Es nuestros defectos psicológicos. Inconsciencia también, etc. Tenemos yoes o yoes, es otra manera de decirlo, y tenemos de estos, tenemos muy nuevos y también muy viejos. Porque por ejemplo, ahora en esta época de las redes sociales o el celular y demás, creamos nuevos yoes, por ejemplo, apegados a un celular o apegados a una red social o computadoras o el cine y demás. Cosas que hace 100 años o 200 años no existían. Pero también traemos yoes muy viejos que hemos creado desde hace siglos y siglos, que como por ejemplo, bueno, la misma lujuria, la misma ira,
y demás. Eso traemos de hace muchísimas existencias. Y por ejemplo en el astral lo podemos ver, bueno, la pereza es un yo muy viejo, que lo podemos ver como tortuga, como una tortuga que va muy lento. Hay otros yoes muy viejos que aparecen como dinosaurios, por ejemplo. La cuestión es que siempre el yo evoluciona, va buscando nuevas formas de actuar y diferentes. Pone el yo, se, se adueña del intelecto nuestro y entonces va buscando, utilizando ese intelecto, si es por ejemplo un yo ladrón, va buscando maneras más astutas de robar, sin que sea descubierto, etcétera, etcétera. Pero el yo es el mismo, que va evolucionando con el tiempo. Bueno, el de la lujuria también va haciendo sus artimañas para conseguir las conquistas y demás, para llegar a donde quiere llegar. El yo mentiroso también aprende a mentir de diferentes formas y así. Esa es la evolución del yo, que nos produce tanto sufrimiento. Pero todos los yoes pueden ser eliminados. Nosotros podemos comenzar a estudiar uno de nuestros defectos hasta que lo eliminamos. Primero, el primer paso es observarlos. No podemos eliminar a lo que no sabemos que tenemos. Mediante la autoobservación nos damos cuenta cómo se manifiesta cada uno de nuestros defectos, de nuestros yoes. Y una vez que lo observamos, vamos haciendo comprensiones. Lo empezamos a juzgar a nuestro propio defecto. Entonces, juzgamos cada uno de nuestros actos de ese defecto. Nuestros pensamientos, vemos cómo nos hizo pensar en tal o cual cosa. Por ejemplo, pensar mal de una persona. Y ese es un defecto nuestro que nos está poniendo esos pensamientos en la pantalla de la mente. Y así, empezamos a darnos cuenta del defecto, lo empezamos a estudiar, hasta dónde nos lleva también ese defecto, qué cosas nos lleva a hacer. Y ahí se van a ir dando comprensiones. Una vez que se dan las comprensiones, viene la contrición de corazón, el arrepentimiento. Una vez que uno está arrepentido de lo que hizo, mientras estuvo identificado con ese yo, mientras el yo tomó el control de todos nosotros, de nuestra persona, entonces uno se arrepiente y ya se propone nunca más volver a hacer lo mismo. Cuando pasa las pruebas, ahí vienen las pruebas de si verdaderamente comprendí la cosa y si estoy verdaderamente arrepentido. Una vez que se pasan las pruebas, y bueno, siempre pidiéndole muerte a la Madre Divina. Cada vez que vemos en acción o autoobservamos ese yo, le tenemos que pedir a nuestra Madre Divina que nos lo elimine. Matame este defecto, matame este yo, le decimos. Y ella va actuando. A medida que pasamos las pruebas y pagamos el yo, porque cada yo tiene su deuda de las cosas que ha hecho, todo tiene su causa y consecuencia. Una vez que queda pagado ese yo, muere. Cuando el yo muere, se libera la luz, que es la sabiduría atrapada en ese defecto, y el fuego, que es la capacidad de hacer. Nos vamos a dar cuenta que tenemos mayor capacidad de hacer. Y es una chispita de amor también que se va liberando. Lo que pasa es que estaban atrapadas en ese defecto. Tenemos que eliminar los defectos para ir liberando la luz y la sabiduría, sería, y el fuego, que es el amor y la capacidad de hacer. Todo en pequeños porcentajes a medida que se va trabajando sobre sí mismo. El tema es que si uno se da cuenta cómo matar un yo, cómo es todo ese proceso y lo logra hacer, después agarra otro y sigue con el próximo. Y así uno se da cuenta de que todos pueden ser eliminados. Hay que ir
eh, matando los detalles de cada uno. Bueno, eso es por un lado lo que es el ego. Por otro lado está la personalidad también. La personalidad es un vehículo energético que le sirve al ego. Es decir, el ego se va a manifestar a través de ese vehículo energético que es la personalidad. Por eso un bebé, al principio, ni bien nace, no tiene personalidad. Entonces no se le puede manifestar el ego al bebé. Por eso el bebé es tan magnético, que todos se lo ve tan puro. Porque al no tener personalidad, todos los defectos que trae de otra existencia no se le manifiestan hasta que se vaya desarrollando su personalidad, que va a ser el vehículo energético que utiliza el ego. Esa personalidad se va a formar en los primeros 7 años de la existencia. Entonces, a medida que aprende, por ejemplo, de los hermanos o de la mamá, del papá, aprende a hablar, aprende que tiene que comer esto, que esto es mejor no comerlo porque le puede hacer mal, y así, también por imitación, se va juntando con amiguitos o, o al mismo padre o a la misma madre, ve cómo reaccionan y se pone a imitar esas reacciones. Así es como se forma la personalidad, observando a los demás y imitando a los demás. ¿Qué pasa? Esto le sirve a la persona, nos sirve a todos para desenvolvernos en la sociedad y aprender a manejarnos en una ciudad, con el idioma, relacionarnos con la gente, etc. Entonces, si bien se forma los primeros 7 años, se va robusteciendo toda la vida. Ahora, la personalidad se puede eliminar también. Cuando se va desintegrando esa personalidad, aparece lo que es el ser, que está más allá de todo. Se manifiesta más la esencia. Ahora vamos a ver qué es la esencia. Pero bueno, en resumen, la personalidad la vamos a ir formando y la utiliza nuestro ego, y así es como nos desenvolvemos en la vida en general, en la sociedad y demás. Ahora, tarde o temprano esa personalidad muere. No existe un mañana para la personalidad. Cuando muere el cuerpo físico, también después muere el cuerpo vital, y después de eso muere la personalidad. Puede tardar más o menos dependiendo de si la gente recuerda a esa persona, a esa personalidad, cuán apegada está esa personalidad al mundo físico, a lo que era, etc. Pero tarde o temprano va a morir, entonces no hay nada real en la personalidad. El ego sí va a continuar. Veíamos que el ego continúa en las 108 existencias. Pero la personalidad no, se forma una nueva personalidad por cada existencia. Y tarde o temprano muere. Y volvemos a formar una en una nueva existencia. Y vuelve a morir. Bueno, ¿por qué formamos nuevas personalidades en cada existencia? Porque la personalidad está muy atada a las cosas de la época, por ejemplo. Al país donde se nace, a la educación que se tiene. No, la personalidad no va a ser la misma de alguien que estudió hasta la universidad, de otra persona que no haya estudiado nada, por ejemplo. No va a ser la misma personalidad de alguien que nace en un barrio pobre, alguien que nace en un barrio rico. Uno estará más... La personalidad será más acostumbrada a mandar a los demás, y otros a desenvolverse para ganarse la comida de manera autónoma. Entonces, todo eso va formando la personalidad. El barrio, las personas, la familia de la cual imitamos o aprendemos. El nombre también,
qué nombre tiene este cuerpo físico, qué nombre tengo, por ejemplo. Es un factor, un elemento de la personalidad. Perdido este cuerpo físico, el nombre también se va, ese nombre de esa personalidad, y tarde o temprano, chao, se terminó. El género también no va a ser la misma personalidad de un varón o de una mujer. La mujer tendrá otra personalidad diferente. La vestidura, por ejemplo, la vestimenta, es parte de la personalidad y va también con el género. Y así sucesivamente. La posición social, todo eso es cuestión de la personalidad. Es esa personalidad la que nos mantiene hipnotizados, la que nos mantiene fascinados con el mundo. Entonces nos impide ver lo real, nos impide conectar con nuestra esencia. ¿Por qué? Porque la personalidad va a ser el vehículo del yo, del defecto. Y cada yo tiene su propia personalidad. Si vemos al yo como una personita, una persona que vive dentro de nuestro mundo psicológico, nuestro mundo interior, cada una de esas personas es una persona como tal. Entonces va a tener sus pensamientos, sus sentimientos. Por ejemplo, el yo codicioso, por ejemplo, un yo de la codicia, ponerle el especulador. Va a tener su serie de pensamientos, su propia personalidad va a tener. Va a tener sus ciertas preocupaciones, de, por ejemplo, mantener cierta posición social, de lo que puede llegar a ganar, de los descuentos en las compras que pueda llegar a tener, bueno, y así. Ese es el mismo yo que a su vez formó su personalidad. Y se nos va a estar manifestando, va a tomar control de nuestro cuerpo físico. Y conforme va pasando el tiempo, sale uno y entra otro. Sale el yo especulador y viene otro yo de la codicia, por ejemplo, o viene un yo del miedo y empezamos a tener miedo de algo. Y bueno, y así sucesivamente. Después viene un yo lujurioso, después viene un yo de la ira, y así. La esencia es diferente. La esencia es nuestra misma conciencia, lo eterno, lo que siempre estuvo, lo real y lo que es inmortal dentro de cada uno de nosotros. Veíamos que la personalidad muere, el cuerpo físico muere, el ego tarde o temprano muere también, ya sea que lo desintegremos voluntariamente y despertemos nuestra conciencia, o que se ocupe las mismas infradimensiones de la Tierra en desintegrar el ego mecánicamente, con dolor, del cual no vamos a extraer ninguna conciencia y despertar la conciencia. Para despertar la conciencia o liberar esta esencia, tenemos que desintegrar el ego aquí y ahora, en el instante, observando ahora. Bueno, todos comenzamos con un 3% de esencia que, como decía, en los primeros años de la existencia se manifiesta plenamente esa conciencia, esa esencia. Es lo que hace tan bellos a los bebés. Porque todo el ego que trae el bebé de existencias anteriores no se le puede manifestar hasta que esté formada su personalidad, o conforme se vaya formando su personalidad. Una vez que aprendió a hablar, el bebé, ya ciertos yoes, ciertos defectos se le pueden manifestar relacionados a lo que es el habla. A quejarse de algo, con el uso de la palabra, o a mentir, si tiene miedo de que lo descubran. Por ejemplo, se mandó alguna y tiene miedo de lo que le pueden decir los padres, entonces puede mentir, puede decir que él no hizo nada, y así.
se van manifestando los defectos conforme va apareciendo o se va formando la personalidad. Y ahí es donde se empieza a dormir la esencia que era lo más bello, lo consciente dentro de nosotros. A medida que se forma la personalidad y se manifiestan los defectos a través de esa personalidad, se empieza a dormir la esencia, a menos que la vayamos liberando. Como la liberamos con lo que decía la muerte psicológica, el observar nuestros defectos, comprender toda la naturaleza del defecto nuestro cuando se nos manifiesta a nosotros, pedirle a nuestra Madre Divina que nos elimine, nos vaya eliminando cada detalle de ese defecto, todo lo que vamos observando, pasar las pruebas, pagar las deudas que tiene ese defecto y listo, ahí muere el defecto y se libera la esencia. Y ahí ese 3% empieza a aumentar. Va a aumentar en algún momento un 4, a medida que vamos liberando la esencia, y después un 5, un 6 y así. Se va incrementando la conciencia o la esencia. Veamos un ejemplo para poder diferenciar y entender un poco mejor esto de lo que es el ego, la personalidad y la esencia. Supongamos que una muchacha va al cine con su novio, pero antes de ir la madre le dice que tenga cuidado, que no vaya a meter la pata. Entonces la niña va con el novio y demás, y cuando vuelve a la casa le dice a la mamá que tenía razón, que el novio le propuso tener relaciones, pero que ella actuó conscientemente, que ella, cuando él le propuso eso, le dijo conscientemente que no lo quería hacer eso. Entonces, veamos ahí qué se manifestó. El ego, por ejemplo, el yo de la lujuria, nunca va a tener problema con eso, siempre va a decir que sí. No le importa nada más que llegara al acto, digamos. Entonces, el ego, por un lado, hubiese dicho que sí. Lo que le importa a la personalidad son muchas cosas, como por ejemplo si puede quedar embarazada, o qué dirá la madre o el padre, qué pasará con los estudios, qué dirán los amigos o la familia, etc. Son de esas cosas que le importan a la personalidad, diferente a lo que pensaba el ego, o lo que quería el ego, que era ir de una a satisfacer la lujuria. La personalidad no, piensa en todas esas cosas, o le importan todas esas cosas, y por personalidad le dijo que no. La esencia es diferente. La esencia sabría conscientemente si esa persona es su verdadera pareja, o si es una recurrencia, si es alguien con el que ha estado en vidas anteriores, o si tiene o no que tener hijos con esa persona, etcétera, etcétera. O la misma esencia le puede decir que no, que esa persona no es la indicada y demás. Pero de manera consciente. Entonces es diferente. Por ejemplo, hay veces, si nosotros observamos nuestra vida, podemos ver en cada suceso, podemos recordar sucesos de nuestra vida y nos vamos a dar cuenta de que muchas veces nuestro ego, nuestro yo quería hacer algo y nos daba ese deseo por dentro de hacer una cierta cosa, pero nuestra personalidad nos frenó. Nuestra personalidad nos dijo que no lo hagamos, y le terminamos haciendo caso a la personalidad. Otras veces que ganó el ego, y entonces se pudo manifestar el ego a través de esa personalidad, porque la personalidad puede, así como puede permitir el avance o la manifestación del ego, puede poner una traba también, puede decir esto no.
entonces puede actuar como una barrera. Porque, bueno, como veíamos, le importan diferentes cosas a la personalidad y al ego en sí. Pero bueno, la conciencia es diferente, la conciencia va más allá, sabe conscientemente, puede saber de vidas anteriores, puede saber las causas y las consecuencias de cada acto, por ejemplo. Todas esas cosas son cosas que sabe la conciencia. Entonces, bueno, la idea es cada uno reflexionar y ir viendo, ir diferenciando el ego, la personalidad y la esencia de dentro de cada uno de sí mismo, o en las mismas acciones que hemos tenido. Vemos que hay tres tipos de actos. Por un lado están los actos del ego o las recurrencias. Son actos que vuelven a ocurrir siempre con sus consecuencias. Y eso es por no estar en vigilia. Uno no está en autoobservación, entonces se manifiesta el ego. Si uno está en autoobservación, puede pedir muerte a ese ego, a ese yo que se quiere manifestar, y le va a dar lugar a la esencia que se manifieste. Y ahí es de donde uno comprende la situación, comprende las cosas y actúa conscientemente. Bueno, por otro lado están los accidentes. No todo está escrito, como así se dice, que todo está escrito, todo viene por destino. No todo, existen también los accidentes, pero volvemos a lo mismo, que también uno tiene accidente por estar dormido, por no estar en atención, en autoobservación. Y provocan nuevas recurrencias. Si por ejemplo uno por estar identificado va manejando un auto y está identificado con el celular o con algún pensamiento, tal vez en una charla interior, y provoca un accidente, hiere a alguien o mata a alguien, eso es por estar dormido, no estar en autoobservación, no estar en atención. Entonces provoca una nueva recurrencia. Ya ahí eso tiene sus consecuencias y en una próxima existencia esas consecuencias se le van a devolver a la persona. El tercer tipo de actos son los actos conscientes, para lo cual, lo que decía, tenemos que estar en autoobservación, atentos, viviendo el instante, el momento, para que se manifieste la conciencia. Entonces, si reflexionamos de nuestros actos, nos vamos a dar cuenta de cuáles son los actores y qué es lo que sobró, qué es lo que faltó. Tenemos que hacer una retrospección de nuestros actos para darnos cuenta. Y después nos vamos a ir dando cuenta en el momento, en el diario vivir. Cuando se está manifestando un actor, un yo, por ejemplo, en el momento, y enseguida pedimos muerte para que no se manifieste. Y no nos vamos a ir dando cuenta también de cuándo se nos manifiesta el ego, cuándo se manifiesta la personalidad y cuándo la esencia.